esta Taco. manifestación de los pescadores industriales, la mayoría de los cuales son de la pesquera Blumar, que han logrado interrumpir la conexión entre Talcahuano y el resto de la intercomuna, cortando el puente Perales, también calles anexas y también con barricadas levantadas en la rotonda Inchalam. Entonces está la escoba. Y hay que decir una cosa, Enrique, Claudia, los dirigentes hicieron una muy buena gestión de prensa porque tuvieron cobertura, por lo tanto avisaron al Canal 13 específicamente, y esto por lo tanto se ha visto en la capital del reino. ¿Ah? Y han mostrado la fuerza, y esto puede traer repercusiones porque allá se toman las decisiones. Pues seguimos viviendo en un país centralista, y han dicho que alguien se haga responsable de la dictación del proyecto de ley de la jibia. No queremos que prospere este proyecto de ley que intenta ser repuesto para impedir la pesca de arrastre de la merluza. ¿Cuál es tu opinión, Enrique Nostroza? Primero, creo que sobre el tema de la preocupación de los trabajadores industriales, una preocupación compartida. Aquí los proyectos de ley que se han presentado por parlamentarios de otras regiones, particularmente de la región del Maule, son proyectos que pueden afectar puestos de empleo permanentes que tiene la región del Biobío, y hay una preocupación particular. Pero yo trato de ser coherente con lo que he dicho siempre. Este tipo de manifestaciones tiene un problema, porque afecta la calidad de vida de miles de personas. Este tipo de acciones, eh, desde profesores que no han podido llegar al colegio cuando tienen clase híbrida, personas que están perdiendo sus horas médicas, creo que no le hace bien un movimiento sobre ese tipo. Creo que particularmente además en la región del Biobío existe un consenso bien transversal respecto a que este tipo de medidas que se tratan de hacer mediante proyectos de ley, insisto, impulsados por parlamentarios de otras regiones, son situaciones donde se están impidiendo. De hecho, el último proyecto de ley ingresado sobre este tema fue rechazado por la Cámara de Diputados a propósito de gestiones que hicieron muchos de los parlamentarios que son de la región del Biobío, porque entienden de que aquí hay que cuidar la sustentabilidad ambiental y del recurso pesquero, pero también la fuerte de empleo permanente que se tiene en la región, particularmente en tiempos de crisis económica como la que estamos viviendo hoy. Claudia Hurtado, no sé si estamos ahora contigo ya con posibilidad de escucharte con claridad, Claudia. Bueno, no, lamentablemente no sé qué pasa. ¿Ah? No podemos sacarte al aire, Claudio Hurtado. Vamos a ver si podemos recuperarlo de alguna forma, porque te vemos, pero no te escuchamos. Y eso es muy malo. Enrique Nostroza, estamos a 19 minutos de las 8, de las 9 de la mañana, y tenemos otros temas. Particularmente me interesa que podamos hablar respecto de esta propuesta que hizo ayer el Colegio Médico, y que recién la conversábamos con el doctor Jorge Fuentealba, que dijo que esto no tenía mucha razón y que probablemente no iba a resultar. ¿Ah? Y que había que centrar el esfuerzo en la vacunación, que las personas hoy día están pidiendo más libertades, pero que esta propuesta del Colegio Médico ha tenido una reacción, yo diría, absolutamente frontal por parte de agrupaciones del turismo y de la gastronomía. Dicen que se trata de una propuesta totalitaria y casi fascista. La propuesta del Colegio Médico tiene varias aristas, una de las cuales es este shock que pretenden hacer, este cortocircuito, cesando actividad productiva durante 3 semanas por una sola vez. Aquí hay varias cosas, ya no estamos hablando de un asunto estrictamente médico. Se mezclan intereses económicos, dificultades de sobrevivencia de las MIPYMES fundamentalmente. Hay varias aristas, pero el Colegio Médico pone sobre la mesa y dice: lo que está no está sirviendo, no está funcionando. Enrique. Lo que pasa es que se hace cargo de una realidad. Yo primero valoro que el gremio médico, que es transversal, tiene distintas opiniones, haya hecho una propuesta respecto a un tema que incluso desde el punto de vista de la actividad política ha sido cuestionada. Quiero, quiero señalar de que particularmente los partidos de gobierno, en la UDI en particular, han señalado de que ya las cuarentenas no tienen sentido. Uh -huh.
Pero además tenemos una situación grave donde tenemos alza en contagios y tenemos una muy alta ocupación de las camas críticas, particularmente cuando todavía no empieza el invierno. De hecho, hoy día tenemos quizá el día con más baja temperatura en la provincia de Concepción y por lo tanto uno augura que existen otro tipo de enfermedades respiratorias que pueden andar circulando. Y esta propuesta que yo la escuché con atención en la presentación que hizo el Colegio Médico ayer en la mañana, me parece que se hace cargo primero de dos temas. De decir, ¿sabe qué? Dado que las cuarentenas además, y esto es un hecho de la causa, en todo Chile, cuando se decretan no se cumplen, ¿no? Se decreta cuarentena y la movilidad sigue igual, hay una acople por ahí, y la movilidad sigue igual, lo que se está haciendo es decir, mira, cuando hay casos graves, en algunos casos donde existe una cantidad importante de alza de contagio, se establece lo que ellos llaman un cortocircuito, efectivamente un blackout, un cierre, pero corto, establecido, no como lo que hemos tenido hasta el momento, que son cierres largos, eternos, pero que no se cumplen. Pero acuérdate, y luego, disculpa que te interrumpa, acuérdate que hubo una oportunidad cuando empezó el segundo periodo de cuarentena en Concepción. No me acuerdo, pero dijeron que eran 4 semanas. Que eran 4 semanas y se estableció así. Pero no ocurrió. No, pasó. Entonces, digamos, fue superado por la realidad. Por eso señalo de que establecer un nuevo plan que permita decir recuperar la efectividad de las medidas que se tomen, porque si no lo que ocurre es que la autoridad dice, vamos a tomar esta medida, pero al final los ciudadanos dicen, mira, da lo mismo porque no se cumple. Entonces, establecer en casos graves este cierre, este blackout, le llaman, creo, cortocircuito. Sí, cortocircuito pandémico o epidémico. Claro, y después establecer algunas otras medidas que permitan la mantención de actividades, por ejemplo, particularmente ya hablan sobre la mantención de aperturas de restaurante al interior de los locales, porque también hay otras medidas que se han tomado. Por ejemplo, decir, mire, las personas pueden abrir en terrazas los restaurantes, pero con este frío, con las lluvias que existen en el invierno, particularmente en la zona sur, eso es imposible. Por lo tanto, hay que ver medidas que permitan que esas actividades se puedan mantener al interior de los locales con algunos. Y la propuesta del Colegio Médico así lo plantea. Ahora, creo que el gobierno tiene que recoger el guante reconociendo que el plan paso a paso, ya a más de un año de su implementación, está totalmente obsoleto porque no se cumple cuando se decreta. Bueno, o sea, las cifras están ahí. Nosotros entrevistamos hace poco tiempo a una especialista de una universidad que hizo en conjunto con una empresa de telefonía un estudio de movilidad y dijo que en el mejor momento la movilidad se había reducido un 30%, en el mejor momento de la cuarentena. Entonces, Claudio Hurtado, a uno le llama la atención lo siguiente, rapidito trato de enunciar lo que quiero, respecto del cual quiero que te pronuncies. Parlamentarios de la UDI, de tu partido, le dijeron al gobierno no más cuarentenas, se insisten en las cuarentenas. Nosotros incluso condicionamos el apoyo a la renovación del estado de excepción constitucional por calamidad pública, de catástrofes por calamidad pública. Y resulta que ahora han endurecido su posición respecto de esta propuesta del Colegio Médico, han adherido a la expresión de los gremios turísticos y gastronómicos, dicen que es totalitaria y casi fascista. Entonces uno ve que digamos, los partidos de la coalición de gobierno le quitan el piso al gobierno, porque están debilitando la posición del Ministerio de Salud para poder endurecer las medidas restrictivas. Y ahora podría incluso uno interpretar que el Colegio Médico sale como al rescate del propio Ministerio de Salud. Yo francamente entiendo poco esto que está pasando, Claudio Hurtado. A ver si ahora estamos contigo. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Es que la declaración de cuarentena en la región metropolitana fue una declaración y una decisión que genera un verdadero debate respecto a un tema de fondo, que tiene que ver con que si en definitiva las medidas que se adoptan están orientadas a eliminar el virus o si en definitiva solamente estamos tratando de alguna manera de cautelar o de hacer efectivo esto de la inmunidad de rebaño. Sí.
Ese es un tema no menor, porque ya a estas alturas, a un año de esta crisis sanitaria, nosotros que no somos tan entendidos en temas médicos y epidemiológicos, nos damos cuenta que las cuarentenas no son efectivas porque efectivamente no se cumplen. Las razones, bueno, son variadas, son distintas, y que a contrario de lo que uno pudiera pensar, los efectos que se generan con esta cuarentena son desastrosos, no solamente desde el punto de vista económico, que es muy importante, sino que también desde el punto de vista emocional. Yo creo que ese es un tema del cual hoy día no nos hemos hecho parte, y es un tema que está generando efectos ahora y que va a generar un efecto a largo plazo. La incertidumbre que hoy día genera estar en esta situación de que hoy día sí podemos salir, mañana no podemos salir, de quienes cumplen y quienes respetan estas cuarentenas y las medidas sanitarias, llevan precisamente a poder colocar estas condiciones para que de alguna manera se puedan corregir aquellas decisiones que no ha sido la más acertada. Yo fíjate que valoro esta propuesta del Colegio Médico sin pronunciarme respecto a cuáles sean los propósitos o cuál sea el rol que tenga que tener, teniendo claro que es una asociación gremial, pero poder aportar a este debate y poder colocar en definitiva una opinión que puede ser desmesurada cuando se trata de restringir estas libertades, porque efectivamente nadie quiere estar confinado, encerrado. Todos queremos ya a esta altura que se puedan abrir los restaurantes, que se puedan abrir los pubs, que al colegio se pueda ir con cierta tranquilidad, que podamos retomar nuestra vida normal. Entonces, si efectivamente aquí no hay una cordura respecto a esta propuesta, a la recepción de esta propuesta, claro que surgen estas condiciones que en su medida tienen que ser evaluadas, y esperemos que el ministro París sí pueda analizar en su mérito la propuesta que el Colegio Médico le entregó. Lo que pasa, pues, Claudia, es que la realidad es porfiada, pues entonces no sé de la pandemia, y yo veo que el ministro París está con, digamos, le quitaron el piso casi por completo, lo tienen entre la espada y la pared. Yo la crisis anterior sostuve que el ministro Enrique París se iba. No se ha ido, ahí está, ha resistido. A esta altura no sé si será bueno cambiarlo o no, pero está en una condición muy difícil. Dejemos esto de momento de lado. Estamos a 10 minutos de las 9 de la mañana. En el programa de la semana pasada nosotros dijimos acá que el actual intendente Patricio Kuhn, y él mismo lo reconoció, no había sido confirmado como el futuro delegado presidencial regional. Y nos han dicho, Claudia Hurtado, fuentes regularmente bien informadas, que hay un nombre que suena para asumir esta dura responsabilidad del traspaso. Y ese es un nombre de mujer que empieza con C y su apellido con H. Claudia Hurtado. ¿Te ha llamado el presidente para decirte eso? Nada de cierto. Hasta el minuto el intendente Patricio Kuhn es intendente, sigue siendo intendente, y bueno, la decisión es una decisión presidencial, pero no hay nada de cierto respecto a lo que tú estás planteando. Nada, absolutamente nada. Claudia, ¿y qué piensas tú respecto de esta polémica que ha levantado el gobernador electo, y que nosotros también, por lo menos, hemos expresado nuestra opinión aquí con bastante claridad respecto de esta cohabitación entre la autoridad electa y la autoridad designada, en las condiciones que tiene el gobierno regional, con la opinión de los funcionarios, etcétera? ¿Cuál es tu postura respecto de ese asunto? Pero en concreto, ¿respecto a qué? ¿Al tema de cómo y dónde se va a ubicar la autoridad? Exacto. ¿A eso te refieres? Tal cual. Sí, efectivamente hay una decisión que es una decisión que puede ser quizás no tan bien recibida desde la autoridad electa. Sin embargo, el propósito y el trabajo que se realizó para poder tomar una decisión obedece más bien a temas de carácter administrativo. Ahora, como son temas administrativos, también se transforman en temas que son políticos, donde va a estar, ¿no es cierto?, la primera autoridad. Yo creo. Y esa es como el sentido de la pregunta. Pero ¿sabes qué? A mí me gustaría que más que centrarnos en ese debate, que es un debate que tiene que ver dónde va a estar funcionando, es cómo va a estar funcionando y cuáles van a ser las propuestas de región que en este momento se tienen que comenzar a trabajar.
Ese es el sentido, ese es el alcance que en definitiva nosotros debiéramos tener para poder elevar el sentido del debate. Todas esas decisiones, y todos sabemos que son susceptibles de cambios y se pueden adoptar en la medida que una autoridad de esta envergadura además pueda asumir en su gestión. Pero concentrar el debate en esto me parece que es una comunicación equivocada respecto a la importancia que todos sabemos que a partir de los próximos días va a tener una autoridad regional y que por lo tanto donde esté la labor se tiene que realizar y se tiene que realizar con el espíritu de la descentralización principalmente. Si el presidente te llamara por teléfono, Claudio Hurtado, y te dijera, usted quiere ser la primera delegada presidencial regional, ¿qué le contestarías tú? Si me dijera si quiero ser, la verdad es que tendría que tener una conversación muy clara con el presidente para poder responder esa pregunta. Gracias, Claudia, por tu franqueza. Enrique Inostroza, ¿algo que agregar? Que lo noto calladito ahí. No, yo estaba escuchando porque efectivamente es algo que se conversa por muchos de que quizás antes del 14 de julio cambien el delegado presidencial, porque ya a esta altura tenemos que acostumbrarnos a la nueva nomenclatura. Van a haber algunos cambios. El 14 de julio también desaparece el gobernador provincial. Y por lo tanto, por ejemplo, en una coyuntura como la que estamos viviendo hoy día, de una protesta importante, quien tiene que tomar las decisiones sobre orden público le va a corresponder al delegado presidencial regional sobre temas que ocurran en la provincia de Concepción, ¿no? Porque ya no va a estar la figura del gobernador provincial o delegado provincial. Así que hay datos que yo creo que es bueno que nos vayamos acostumbrando. Sobre la discusión del edificio de Prat 525, yo tengo una opinión que también la he dicho anteriormente, creo que no tiene ninguna lógica de que amparado en temas administrativos que se pueden realmente cambiar en cualquier momento, se establezca esta cohabitación entre el delegado presidencial y el gobernador regional. Y lo que debería ocurrir es que el delegado presidencial ocupe nuevamente las dependencias de la actual gobernación, en Aníbal Pinto 442, Aníbal Pinto, Antioquín y Barros Arana, frente a la Plaza Independencia. Y quizás lo que habría que hacer ahí es que las dependencias que hoy ocupa en el tercer o cuarto piso el Ministerio de Desarrollo Social, ese ministerio debería buscar otras dependencias para funcionar, para darle la cantidad suficiente de espacio al delegado presidencial para que ejerza su función. Creo que desde el punto de vista de la democracia, de la importancia del cargo, aquellos que creemos firmemente en la descentralización, creo que lo que pasó el día domingo de elegir un gobernador regional es una gran noticia. Y esa noticia tiene que tener un dato simbólico, que la casa del gobierno regional, donde funciona el servicio de gobierno regional, sea completo de ese servicio. Ahí funcione el gobernador regional, el consejo de gobierno regional y las divisiones que van a estar a cargo del gobierno superior de la región. Claudia Hurtado, para sí. terminar, si me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Sí, claro. Como decimos de manera coloquial, ¿el queso está cortado respecto de la cohabitación o todavía es un tema conversable? Yo tengo entendido que esa es la decisión que se adoptó, que en definitiva es lo que ha generado esta comunicación y esta manifestación. Yo, respecto a lo que dice Enrique en relación a que efectivamente nos tenemos que acostumbrar a esta nueva institucionalidad, tiene que ver también con eso, con que hoy día existen y van a coexistir dos autoridades que tienen un origen distinto y que perfectamente es posible una cohabitación, aun cuando la propuesta y el planteamiento que él señala sea distinto, sea diferente. El edificio es el edificio de gobierno y en ese edificio de gobierno perfectamente pueden existir las dos autoridades. Ahora, ¿cómo y de qué manera se lleva a cabo esa cohabitación? Ese es un tema distinto, ese es un tema diferente. Porque efectivamente la propuesta que plantea Enrique respecto a que debe ser trasladado es una propuesta respetable, sin embargo no ha sido la decisión que se ha adoptado hasta ese minuto y que bueno, en su minuto se podrá evaluar y se podrá ponderar. Muchas gracias, Claudia Hurtado, por la franqueza en tus respuestas. Eso contribuye, sin duda, a la comunicación efectiva. Te mandamos un abrazo y qué lata que hayamos tenido problemas al principio para iniciar el diálogo porque perdimos ahí algunos minutos valiosos. Un abrazo, Claudia.
No importa, no te preocupes. Muchas gracias, que estés muy Listo. bien. Nos vemos Gracias. el jueves. Chao, chao. Enrique, Nos muchas vemos. gracias. Gracias. Que te vaya muy Chao, que bien. esté muy bien. Chao.